día de hoy tenemos a Alejandra Platas, presidenta de Milk. Las invitamos a ir pasando, Ale. Gracias. Y acomodándose acá. Tu semblanza. Un aplauso. Ahí va, empecemos con energía, con un aplauso. Eso. Gracias. Que se note que estamos contentos todos hoy. La doctora Alejandra Platas de la Mora es psicóloga de la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en neuropsicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene además una especialidad en psico-oncología por el Instituto Nacional de Cancerología. Es presidenta y cofundadora de Médicos e Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama, MILC. Ha dedicado su vida profesional a la atención de pacientes con cáncer de mama, desarrollando una profunda sensibilidad de la realidad que viven estas mujeres en nuestro país. Trabaja en iniciativas dirigidas para mejorar la calidad de vida de las pacientes a través de intervenciones emocionales dirigidas de acuerdo a las necesidades de cada paciente y sus familiares. También trabaja con profesionales de salud para fomentar la comunicación efectiva. Bienvenida, Ale, y buenos días. Muchas gracias, gracias a todos, buenos días. Muy bien, pues empiezo. Perfecto, buenos días, pues muchísimas gracias, estoy feliz de estar acá hoy, de verlos a todos, gracias por este espacio. Y lo que me pone más feliz es hablar de alfabetización en salud, creo que es un tema súper relevante cada vez más. Ahorita decían llevar lo complejo a algo sencillo, y creo que es lo primero que vino a mi mente fue un diagnóstico de cáncer, es algo complejo, ¿no? Y cuando hablamos de cáncer es complejo desde el punto de vista que lo veamos, desde el punto de vista emocional, de información, cómo lo voy a abordar, todo se vuelve muy difícil y tenemos un gran trabajo en hacer que eso pase de lo complejo a lo digerible y cómo yo puedo agarrar todo esto y poderme accionar. Quiero empezar hablando de qué es la alfabetización de salud y aquí en la mañana en una conversación escuchaba ¿en dónde está el reto? ¿Por qué no hemos logrado, ¿no?, atravesar como estas barreras de tenemos ideas, proyectos de alfabetización, pero al final no está llegando el mensaje o no está pasando lo que esperaríamos que pasara? Y lo primero es, me lo imagino que es un poco como desarmar la alfabetización, que no pensemos en la alfabetización como un bloque completo que está o no está. Y por eso empiezo ahí con esta definición que dice que la alfabetización en salud es el grado en que las personas pueden obtener, procesar y comprender la información y los servicios de salud básicos que necesitan para tomar decisiones de salud adecuadas. Pero me voy unos pasos para atrás y es obtener, procesar y comprender. No es una cosa que sucede en un mismo paso. Lo primero, para obtener la información, nos tenemos que detener a pensar cuál es la disponibilidad de recursos. ¿En dónde están disponibles los recursos? ¿Qué recursos tenemos disponibles? ¿Recursos digitales, recursos impresos, recursos confiables, recursos no confiables? Tenemos un mundo de recursos y ahí tenemos también un reto muy grande en la alfabetización, porque no significa que todo eso que está ahí afuera aplica para mi caso. Una vez que llegamos, vamos a pensar al recurso adecuado. Ya, estamos ahí, ahora tenemos que procesar esa información, porque nos pueden dar el mismo libro a cada uno de los que estamos en esta sala hoy, y al final, si salimos y cuando pasamos la puerta, a cada quien le preguntan, ¿de qué se trataba el libro? Alguien puede decir, se trataba del cáncer, otro decía se trataba del tratamiento, otro va a decir, se trataba de cómo decirle a la familia, y todo eso está bien. Entonces, ¿de qué depende cómo procesamos la información? Y ahí tenemos que considerar a quién va esa información, cuáles son las características personales, y ahí tenemos recursos externos y recursos internos, ¿no? Y tenemos que pensar desde el nivel educativo de las personas, las experiencias personales que tuvieron. Yo como neuropsicóloga sé que todas las pruebas, ¿no?, neuropsicológicas que se hacen, que es simplemente el procesamiento de información en nuestro cerebro, tiene que ver con nivel educativo y con edad. Entonces, si yo quiero hacer, ¿no?, algo viral, no voy a hacer algo viral igual para las personas que tienen 20 que para las personas que tienen 50. Entonces, acá ya llegamos al material estrella, pero después, ¿cómo lo vamos a procesar? Y eso tiene que ver con quién lo tiene en la mano
Y finalmente, cómo lo comprendemos, que eso se logra entre lo que obtengo y lo que proceso. Esa es la alfabetización, y cuando lo vemos así, entonces la alfabetización ya tiene muchos pasos que tenemos que ir pensando para ver qué quiero lograr. Y el gran reto es pues esto que teníamos al final de la definición. Lo que queremos es tomar decisiones. Queremos pasar de la comprensión a la acción. Yo no quiero solo poder repetir cualquier cosa sobre un diagnóstico, sobre un servicio de salud. Lo que yo quiero es poder ponérmelo, accionarme con toda esa información que ya tengo en la cabeza. ¿Por qué es tan importante la alfabetización? Se ha visto, ¿no? Y ya cada vez tenemos más estudios, lo cual también es muy bueno, que una alta alfabetización te da la posibilidad de tener un mejor autocontrol, ¿no? Es un autocontrol más exitoso, está asociada a la optimización de los recursos de atención médica y reduce la inequidad. Las personas logran tomar mejores decisiones sobre su salud. ¿Cuándo tengo que ir al doctor? ¿Cuándo no tengo que ir al doctor? ¿Qué tengo que pedir sobre un tratamiento sobre otro? ¿Cuándo tengo que comentarle algo a mi familia? Es algo que va permeando en grandes decisiones, pero también en pequeñas decisiones que tienen un impacto muy grande en el sistema de salud. Y cuando hay una baja alfabetización, hay una menor participación del paciente, hay un peor autocontrol y hay un impacto negativo en el desenlace de la enfermedad, en cómo va afrontando todas estas barreras que se encuentran a lo largo del diagnóstico. El tema de la participación es clave, ¿no? Lo escucho muchas veces, ¿no? Creo que es un camino en el que estamos todos y queremos que el paciente esté empoderado, que pueda tomar decisiones, que pueda accionarse, que pueda abrir la conversación con el médico. Les pedimos a los médicos que les den opciones, pero a veces, Ale, ¿qué es mejor, blanco o negro? Depende, no lo sé, tiene que ver con ¿para qué? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿No? Y todas esas cosas es lo que le permite a un paciente tomar decisiones. Y acá tengo una diapositiva con el alcance y a dónde queremos llegar con la alfabetización. Creo que no hay una respuesta y es ahí algo importante. Queremos que tomen decisiones, pero ¿cómo voy a lograr que tomen decisiones? Aquí pongo diferentes desenlaces que se pueden esperar con proyectos de alfabetización. Y todos están correctos, todos pueden llevar a algo, pero tenemos que decir, ok, yo quiero volver viral un mensaje de cáncer de mama, ¿para qué? ¿En qué momento de la trayectoria? ¿No? Hay proyectos que van desde el screening, lograr un diagnóstico, tratamiento, calidad de vida. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero lograr una acción, quiero lograr, o sea, el desenlace de una intervención en alfabetización va a que la persona llegue y se haga un estudio. ¿Quiero esa acción o no? Quiero que tengan el conocimiento sobre algo. No necesariamente voy a medir que lleguen a hacerse el estudio. Hay otros estudios que lo que evalúan es la memoria y estos tienen que ver más con conocimiento, que es como hacer un examen y decir, ¿lo recuerdan o no lo recuerdan? Es diferente recordar algo a hacer algo. Entonces también acá poner un foco en que muchas veces asumimos, si ya lo saben, si yo ya me aseguré que lo recuerdan, lo van a hacer. No necesariamente. Yo hace un par de semanas hablaba con una paciente que me decía, tengo un resultado BI-RADS 4, ella ya sabía qué tenía que hacer, pero no lo quería hacer porque tenía mucho miedo. Entonces, está bien medir memoria, si ese es el desenlace que queremos hacer, pero tengamos presente cuáles son esos puntos ciegos que van a tener cualquiera de estos desenlaces. Creo que no hay uno que cubra todo. La otra, que yo diría que es como el circulito grande acá, es la toma de decisiones, ¿no? El poder tomar decisiones que se logra también considerando muchas de estas otras cosas. Otro desenlace puede ser la comunicación del paciente con el proveedor de salud, el hecho de que llegue el paciente, que le pregunte, que le pida, ¿no? que abra conversación sobre ciertos temas. Y otro
desenlace que no quería dejar fuera, porque también es muy importante y no siempre lo tenemos en el radar, es la carga del cuidador y el estrés psicológico, ¿no? También esto, denme un segundo porque tengo un poco de tos. Listo. Antes de que me dé un ataque de tos, tomo agua. La carga del cuidador, ¿no? También considerar que la alfabetización no solo tenemos al centro al paciente, ¿no? En la alfabetización también tenemos que involucrar a todo el servicio de salud, a los cuidadores, al paciente, a los médicos, porque todos somos parte de eso para que suceda cualquiera de estos desenlaces. Quiero un poco como para bajar esto, ¿no? Y estas posibilidades de alfabetización, estos alcances, hablar de 3 proyectos que han funcionado, que tuvieron buenos resultados. Algo que está como funcionando mucho es la parte de entretenimiento. Justo me escuchaba hace un par de días que la mente necesita estar entretenida, la mente de los seres humanos tiene que estar ocupada. Entonces, y justamente estos proyectos, 2 de los que de los 3 que voy a enseñar, hablan de entretenimiento. Esa pareciera que es la clave. Entonces, el primero es un proyecto de pacientes con cáncer de próstata, donde dividieron 2 grupos. Un grupo que tenía en el mismo centro bajo nivel de alfabetización, lo consideraban con bajo nivel, y el otro con alto nivel, previo a la intervención. Hicieron una intervención que era basada en entretenimiento, ¿para qué? Para tomar decisiones, ese era el objetivo. Y el otro lo que hacían es que les daban un audiolibro, pero no tenía la parte entretenida que tenía la primera intervención. Era exactamente la misma información. Y lo que sucedió es que vieron 2 cosas muy importantes, que los pacientes que tenían el nivel de alfabetización alto no tuvieron ningún cambio después de esto. ¿Qué nos dice eso? No, seguramente no tiene que ver con que ya supieran todo porque tenían un nivel de alfabetización alto. Tiene que ver que es mucho más difícil crear proyectos para personas que ya tienen un nivel alto de alfabetización. ¿Cuál sería el objetivo con ellos? Acá lo que querían era cambiar la toma de decisiones. Por el otro lado, con los que tenían bajo nivel de alfabetización, la intervención que tenía entretenimiento tuvo una mejoría significativa en la toma de decisiones. Estaban mucho más comprometidos y tenían, a la hora de tomar las decisiones, tenían menos conflicto y tenían una mayor autodefensa. Los que tenían alta alfabetización a priori, no hubo ningún cambio. Entonces, creo que también esto nos lleva a la reflexión de ¿a qué grupo voy? ¿No? ¿A qué población, en qué población quiero yo cambiar algo? Y si ya tienen una alta alfabetización, ¿cómo lo voy a lograr? Es un reto mucho más grande que a los que no la tenían a priori. Otro proyecto es cáncer colorectal, son pacientes afroamericanos y lo que hicieron acá fue igual, pero con videos. Un video tenía esta parte de entretenimiento y además hicieron una adaptación cultural. Entonces vieron nuevamente que estas personas que tenían otro video estándar tuvo un impacto mucho más grande los que tenían la adaptación cultural y la parte de entretenimiento. ¿Qué resultó de este proyecto? Lo mismo, la toma de decisiones fue mucho mejor con los pacientes que recibieron la primera intervención. Estos fueron todos en el mismo centro, no había diferencias en el grupo. Nuevamente se observó el tema de la autodefensa. Y este tercer proyecto, y ahí no me deja regresarme, espérenme. El tercer proyecto que les voy a platicar es un proyecto de cáncer de mama y es un proyecto que se hizo en colaboración hospitales con una ONG
que de hecho es Milk, que es la ONG de la que soy parte, y lo que hicimos ahí fue que se hizo un folleto, y es un folleto estándar versus un folleto personalizable. Los otros dos estaban hechos para que los pacientes llegaran a hacerse estudios de screening. En este fue un proyecto que se hizo en otro momento de la trayectoria, eran pacientes ya diagnosticadas que tenían que tomar decisiones considerando las características de su diagnóstico. Entonces, acá lo que era atractivo es que se pudiera personalizar. Ese folleto iba a ser una foto de mi caso, no iba a ser un libro, nada, o sea, no iba a ser nada más teoría, yo lo podía aplicar a mi caso. Y lo que vimos ahí, este fue un estudio multicéntrico, participaron diferentes hospitales en Latinoamérica, y lo que vimos es que las pacientes que tenían este folleto personalizable tenían más posibilidades de identificar las modalidades de tratamiento recomendadas por las guías. Esto, ¿por qué es tan trascendente? Si tú le preguntas a una persona, ¿está bien o está mal el tratamiento que te dio tu médico? No lo sé, porque yo no soy oncólogo. Si nosotros les damos la posibilidad de identificar qué está bien y qué está mal, pueden decidir desde otro lugar. Entonces, esto fue como uno de los primeros puntos que fueron muy trascendentes de este estudio. El segundo es ver que no había diferencias en la calidad percibida por la información. O sea, las pacientes decían, la información que me dieron es buena, supieran o no supieran las características de su enfermedad. Eso es algo que yo he visto muchísimas veces. Casi siempre las pacientes dicen, yo tengo toda la información, me explicó súper bien mi médico. Perfecto. ¿Qué etapa es tu cáncer? ¿Qué tipo de tumor tienes? No sé. Y es que ellas no saben que tienen que saber esas cosas, ¿no? Si yo no tengo ni idea de este tema, yo no sé que tengo que hablar de fertilidad porque soy mujer joven y no tendría por qué saberlo. Entonces ahí también las pacientes, para calificar y para saber que tienen que buscar más información, tienen un gran punto ciego, y este estudio lo confirmó. Incluso en la incertidumbre no había una diferencia, porque decían, yo ya tuve la cita, me quedo tranquila, confío en la persona que tengo enfrente. Y lo que sí pasó es que las personas que tuvieron este folleto que era personalizable participaban mucho más en la decisión, hacían más preguntas, preguntaban por qué sí o por qué no un tratamiento, incluso se atrevían a poner sobre la mesa nuevas posibilidades de las que tal vez el médico no les había hablado. Esos son 3 ejemplos, ¿no? Y también es importante ver la trayectoria de la enfermedad. La alfabetización no siempre tiene que ir a diagnóstico o a tratamiento o a cirugía, ¿no? Hay diferentes momentos. Este es otro proyecto que se llama OnConecta, es un proyecto que está dirigido solo a pacientes con cáncer de mama, es un proyecto digital, es un proyecto de alfabetización que es para hispanohablantes, que eso es un punto muy importante, porque sabemos que también muchos de los recursos disponibles están disponibles en inglés y las traducciones a veces no son las mejores, y considerar pues, lo importante que, como veíamos, es esta adaptación cultural. Esta plataforma lo que hace es que tiene información que está validada, que está estandarizada, que está previamente curada, pero lo que tiene es que da la posibilidad a la paciente de personalizar la información que recibe. Yo voy contestando algunas preguntas y con eso puedo hacer un perfil, y la plataforma me va a filtrar qué es lo que yo sí tengo que leer y lo que no tengo que leer, ¿no? Y tiene diferentes como mediciones en este call to action, si quiero tomar una decisión, si quiero ir a hacer un estudio, si quiero abrir cierta conversación con el médico, ¿no? Entonces este modelo es un modelo educativo, es innovador, tiene un impacto medible y es una comunidad que se irá creciendo, porque es un proyecto también nuevo que vale la pena revisar. Y considerando todo esto, ¿no? Cómo tenemos que ir desarmando la alfabetización para ver estas barreras y para ver desde dónde tenemos que entrar para que sea efectiva, también tenemos que pensar en medirlo. Medirlo es básico, porque si yo no voy, y puedo medir muchas cosas, puedo medir la memoria, puedo medir el conocimiento, puedo medir la toma de decisiones, puedo medir todo,
pero tengo que medirlo de una forma que esté estandarizada, que yo pueda reportar, una forma en la que yo pueda regresar, comparar resultados. No solo decir, las personas me decían que les gustó, que también puedo medir satisfacción. Pero aquí pongo 4 o 5 escalas de herramientas de medición. Y también hay que revisar muy bien cuando vamos a usar una herramienta que esté validada en nuestro idioma, tiene que estar validada, estandarizada, ¿no? Que esté en español, que esté adaptada culturalmente, porque esto puede ser una barrera, ¿no? Estamos viendo que justamente a veces la barrera es esta adaptación cultural. Pasa lo mismo cuando les pregunto si sirvió o no sirvió. Entonces siempre revisar muy bien. Yo diría que no podemos pensar en hacer un proyecto de este tipo sin una herramienta. Y ahora también el otro día hablaba con alguien que esto de la ciencia de la implementación, que es incluso ir un paso antes, y tengo que evaluar y medir el terreno antes de empezar, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a hacer un proyecto de alfabetización, por supuesto que hay que medirlo. Y me gustaría cerrar esta parte antes de entrar a esta mesa de discusión que vamos a tener. Algunas reflexiones de todo esto que estamos hablando. Lo primero es, yo siempre creo que vale la pena detenernos y desarmar estos grandes bloques que ya vemos. Decimos alfabetización completo, ¿no? Y como les decía, es procesar, es comprender, tiene que ver con diferentes cosas, y de ahí definir el objetivo. ¿Qué quiero yo lograr con este proyecto de alfabetización? ¿Va a ser digital? Está bien, está perfecto. ¿Va a ser para la etapa de screening? Está perfecto. ¿Qué quiero lograr? ¿Cambiar el conocimiento en la población en general? ¿O quiero lograr que lleguen a hacerse el estudio? No lo sé, y digo, ahorita vamos a hablar más sobre esto, ¿no? Creo que no siempre hay solo una respuesta correcta. Es clave conocer las características internas y externas de la población target. Incluso si estamos hablando de México, tal vez no puede ser el mismo mensaje viral para todos. Si yo quiero hacerlo para mujeres jóvenes va a ser uno, pero para mujeres mayores va a ser otro, e incluso otro medio, ¿no? Entonces siempre regresarnos a ver a quién tengo yo enfrente, a quién quiero que escuche mi mensaje. Y otro punto es que la alfabetización en salud no es generar más recursos. Muchas veces tiene que ver con generar recursos, pero tampoco está todo el esfuerzo puesto ahí, ¿no? Porque recursos, tenemos muchos recursos, también se tiene que trabajar en los recursos, faltan recursos en español, pero no lo es todo. El ejemplo, el del libro. Ahí está el libro. Pero cada quien va a leer un capítulo, va a agarrar un mensaje. Entonces, repensar qué hacemos con los recursos que tenemos y si realmente tenemos que trabajar tanto en generar más recursos o mover la atención de ahí. Y la adecuada alfabetización en salud exige el perfilamiento de la información. Hablamos de la innovación, hablamos de los tratamientos personalizados, cada vez más, ¿no? Medicina individualizada, hablamos de esto constantemente, lo escuchamos, lo repetimos, se los decimos a los pacientes. No hay ninguna razón para que no hagamos lo mismo con la información. Si los tratamientos son personalizados, la información obligatoriamente tiene que empezar a personalizarse ya. Y bueno, pues creo que con esto cerraría. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ale. Aquí tienes pastillita, agüita, lo lograste, te dejó tu garganta. Y bueno, ahora vamos a continuar con este tema. Vamos a presentar a la doctora Sandra Rosso. Ella es CEO de R&A Smart Health, ex asesora del ministro de Salud y Protección Social, secretarias de Salud, IPS. Asimismo, se ha desempeñado como docente, conferencista y capacitadora en aspectos de políticas y gestión de la calidad, sistemas de información y enfoque estratégico. Y también vamos a invitar, denme un segundín, a María Alejandra Iglesias, quien es presidenta de la Asociación Civil Sostén, docente especialista en gestión y dirección de organizaciones sociales, representante en la mesa de pacientes de la CONETEC, fundadora y coordinadora de la red Unidos por el Cáncer.
Pues bienvenidos. Y modera la mesa la licenciada Telma Manzano, que viene desde Chihuahua, directora de la Fundación CIMA. Bienvenidas todas. Bueno, pues muy buenos días, qué honor estar aquí con ustedes acá en este panel. Creo que este es un tema bien importante y yo quisiera preguntarle a la doctora Rosso, a la doctora Rosso, entiendo que este tema de alfabetización tiene como un punto central en los medios a través de los cuales hacemos llegar la información. ¿De qué forma podríamos utilizar las tecnologías a nuestro favor en ese sentido? Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días para todos. Yo creo que es muy importante entender que la forma como nos comunicamos ha cambiado, gústenos o no, y por lo tanto las tecnologías de información y comunicaciones son una herramienta poderosa de comunicación. Así como se comunican retos virales los jóvenes para hacer, no sé, challenge y esas cosas, creo que ahí tenemos una gran oportunidad en explorar y usar mejor esos medios, pero creo que quisiera plantear la reflexión inicial preguntándonos qué es alfabetizar, que pues todos damos por hecho. De hecho yo creo que esa palabra y la de democratización es de las que más usamos cuando hablamos de temas de salud digital. Y si uno va a la Real Academia de la Lengua, dirán que eso es muy básico ustedes, pero creo que por ahí está la esencia de qué es lo que hacemos y tiene que ver con ordenar alfabéticamente como un ABC. Entonces creo que hay que preguntarnos si la información que estamos proponiendo y lo que estamos haciendo aquí, como lo hablaba ahora la doctora, realmente responde a ese ABC que estamos enseñando, a quién se lo estamos enseñando, porque no es lo mismo comunicar a adultos o educar a adultos, a niños o a jóvenes. Creo que hay un trabajo muy fuerte en segmentación. Pero solo para no acaparar el micrófono y dejar a las demás compañeras participar, creo que el mensaje es: las herramientas digitales hoy son poderosas. Miren cuántas personas están conectadas y participando de este simposio sin estar aquí. El mensaje puede amplificarse y llegar a muchas personas. Y creo que sí hay un llamado muy grande a cómo hacemos que eso realmente sea divertido, le llegue a la gente como tiene que llegarle. Pues muchísimas gracias. Y también quisiera preguntarle a Alejandra Iglesias, ¿cómo lo hacemos en Argentina? ¿Cómo están abordando este tema de la alfabetización? Bueno, por supuesto detectamos las mismas barreras que mencionaban ambas, así que no me voy a extender sobre eso. Y nosotros lo que creemos, como acá sucede, que el trabajo articulado, el trabajo colectivo, la generación de redes va a facilitar que podamos realmente alfabetizar y lograr que las personas transiten de la manera más eficiente su enfermedad. Creemos y promovemos el rol activo tanto en las personas con diagnóstico de cáncer como en el entorno, para que sean protagonistas del cuidado de su salud. Y nosotros, cuando digo nosotros, en Argentina es como hablar, es mucho. Vamos a hablar ahora de dos programas, un programa y una red, justamente de articulación. Generamos un programa, ya lo llevamos adelante, que se llama Protagonista en Salud, junto con la Fundación Donde Quiero Estar, con María, con Vicky, que están acá. Los dos equipos juntos creamos este programa y lo llevamos adelante. Hicimos clases virtuales para la comunidad en general. El año pasado 6 clases, se anotaron también profesionales de la salud, organizaciones de la sociedad civil, pacientes, familiares. Después hicimos un encuentro presencial en la ciudad de Buenos Aires, donde ya obviamente lo presencial, como acá, genera otra dinámica y pudimos hablar de temas más sensibles, como el afrontamiento de la enfermedad, la comunicación efectiva. Este año ya llevamos también el programa a una localidad de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de la Argentina, con idea de que pueda ser un programa que podamos ir llevando
provincia a provincia, que son 24 jurisdicciones en Argentina, y estamos ahora preparando una capacitación virtual que va a ser en breve para organizaciones, donde vamos a hablar de ateneos de casos, o sea, clínicas de acceso en oncología, cómo acceder a los tratamientos, cómo hacer los distintos trámites. Y bueno, la otra gran tarea que estamos llevando adelante es haber organizado una red nacional que se llama Unidos por el Cáncer, que se creó en la pandemia ante estas necesidades y estas barreras de las que hablábamos. Y hoy somos 180 organizaciones y grupos de pacientes de todo el país, también trabajando en mejorar este tránsito del paciente cuando tiene el diagnóstico y para que tenga el mejor acceso y la mejor calidad de atención. Qué maravilloso. Bueno, pero a mí me surge particularmente una pregunta porque creo que todas las organizaciones que estamos en el tema, en un momento vemos la necesidad de trabajar en alfabetización. Y de pronto, pues todas las que estamos trabajando en el tema a todo lo largo de Latinoamérica, estamos haciendo nuestros pequeños esfuerzos. Padrísimo ustedes que ya tienen una red y que a lo mejor ya lo estén haciendo de forma más colaborativa. Pero de pronto como que oigo muchas voces hablando quedito de muchas cosas diferentes y siento que el grupo de pacientes que hay en estos territorios, pues a lo mejor pues escuchan uno o escuchan el otro o no escuchan ninguno porque son demasiados y se confunden. Yo quisiera pedir a Alejandra Platas que nos platicara un poco más qué podemos hacer, cuál sería correctamente el rol de las organizaciones para que estos esfuerzos de alfabetización tuvieran mayor impacto. Gracias. Pues creo que como organizaciones tenemos una tarea, una responsabilidad enorme. Podemos hacer muchas cosas, podemos generar proyectos, pero también podemos impulsar otros. No solo se trata de lo que nosotros tenemos, yo creo que tenemos una gran tarea en identificar recursos, en encontrar cuáles son esos medios para que lleguen a los pacientes. Yo creo que un médico, el medio que tiene es el mismo, tal vez algunos materiales, tal vez referirlo a alguna página o lo que sea y su tiempo en la consulta. Pero nosotros, por otro lado, tenemos la fortuna de poder acompañar a los pacientes en toda la trayectoria, no solo es en ese ratito. Vienen a tocar nuestra puerta una y otra vez y eso nos da la posibilidad de decir, aquí están todas estas formas en las que tú puedes acceder a la información. Creo que tenemos una responsabilidad grande también en tener identificado cuáles son los recursos confiables que vale la pena acercar a los pacientes y también en poder impulsar todos esos proyectos que ya existen, ¿no? O sea, yo desde México puedo referir, puedo hablar, creo que también tenemos que dar a conocer esas cosas que hacemos y que conocemos de otros países, porque eso haría la diferencia para todos. Yo creo que esta filosofía de hablar de lo mío y creer que solo yo y yo voy por delante, lo tenemos que, si no lo dejamos ya muy atrás, es el momento de dejarlo muy atrás y darnos cuenta que la única forma de llegar a un resultado efectivo de alfabetización, y me encantó esto que decía de ordenar, si ordenamos todos juntos es mucho más fácil y si alguien llega a un mundo de información ordenado, trabajo hecho para todos. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad grande, tenemos también muchísimas oportunidades y así como hablaba de los cuestionarios, siempre documentar todo. Yo creo que documentar, publicar, que es parte de compartirlo, ¿no? ¿Para qué? Para que eso se pueda replicar. Si funcionó este estudio en pacientes en México o pacientes en Estados Unidos, ¿por qué no? Lo puedo replicar en otra parte, a veces no es el hilo negro y compartiendo podemos hacer mucho más y yo creo que estamos todos en la misma tarea. Claro, claro. De hecho, ayer platicábamos algunas personas acerca de una idea porque las organizaciones que formamos parte de Juntos contra el Cáncer hemos trabajado algunas iniciativas de incidencia en política pública y para ello
Juntos contra el Cáncer se ha apoyado en una agencia que nos ha hecho formatos, contenidos, copies, etcétera, y una parrilla de publicación que nos ha permitido salir todos al mismo tiempo a decir lo mismo, que pareciera que es una gran campaña, y pues lo que sucede es que son muchas microcampañas que hacemos cada uno desde nuestras trincheras, pero le dan un impulso fuertísimo como aquel que ha tenido tan exitosamente las campañas de vacunación, de salir todos al mismo tiempo con la misma campaña. Entonces, yo quisiera preguntarle aquí a mis compañeras del panel, ¿qué opinan de la viabilidad de que pudiéramos hacer un análisis de contenido y poder crear este ABC de lo que un paciente debería de conocer y cuáles serían las estrategias que ya, algunas que tú mencionabas ahorita ya están medidas que tienen mayor impacto que otras para la alfabetización? ¿Qué tan viable sería que podamos hacer un esfuerzo para hacer una campaña común como una campaña de vacunación, salir todos al mismo tiempo a decir lo mismo, cada quien con las adecuaciones obviamente propias de la región, con la imagen propia de la región, pero que se viera como una campaña que fuera un solo mensaje? Bueno, creo que es parte del trabajo que estamos haciendo con esta red, que es muy nueva y que también estamos trabajando internamente para reforzarla, que es importante el hecho de conocernos. Y venimos generando mensajes donde salimos todos juntos a hacerlo por las redes sociales. Nosotros no tenemos una agencia de comunicación. Perdón. Este año lo que hicimos fue crear comisiones de trabajo con las mismas organizaciones, donde el que tenía la expertise se ponía en el grupo de comunicación y tecnología y después armamos otro grupo de acceso. Y, por ejemplo, ahora, la semana que viene, va a salir un breve comunicado, pero con el logo de todos, solicitando, nosotros tenemos comicios presidenciales ahora en octubre, solicitándole a los precandidatos que se expidan sobre sus políticas sanitarias. Entonces, bueno, creemos que eso tiene fuerza. Y también todos los mensajes que sacamos de esta manera hicieron que tuviéramos mucha visibilidad, nos dio mucha fortaleza y fuimos atendidos durante estos últimos 2 años por las autoridades sanitarias, por el Ministerio de Salud de la Nación. Logramos que se mejoraran procesos, no vamos a decir que por nosotros, pero trabajamos, nos invitaron a mesas de trabajo y vimos resultados. Faltan un montón de cosas, por supuesto, pero realmente vimos resultados y creemos que a partir de este trabajo y esta fortaleza de trabajar en red, nos ayudó y nos va a seguir ayudando para lograr mejoras. Yo retomo tu comentario y creo que hay varias cosas. Lo primero es, claro, hay que colaborar, hay que cooperar. Una golondrina empieza a hacer verano, pero muchas hacen el verano. Pero yo quiero dejar una pregunta y es, ¿por qué queremos inventarnos la rueda? Piensen eso cada vez que vayan a trabajar o que vayamos a trabajar estos temas de comunicación en salud y alfabetización. Los contenidos está descrito qué debe saber un paciente y demás, pero la pregunta es, ¿qué tiene que saber el paciente porque yo como asociación de pacientes lo digo? ¿O qué quiere saber el paciente? Esas son 2 cosas muy diferentes. Tal vez muchas veces damos por sentado que sabemos qué es lo que el otro quiere y sin lugar a dudas ustedes, muchos de los cuales son pacientes y han estado en esa realidad, saben qué les interesa a ellos. Pero la pregunta es, ¿lo que le interesa hoy a una paciente con un diagnóstico de cáncer de mama es lo mismo que le interesaba hace 10 años? Ahí creo que tenemos que mejorar mucho en el sector salud en general, no solo desde la sociedad civil, sino aplica también para los equipos de salud y quienes prestan servicios de salud como tal, y es, nos orientamos mucho a que sepan lo que yo quiero que sepan y no entender qué es lo que el otro necesita. Y cuando hablamos de pacientes empoderados, porque siempre alfabetización está unido a pacientes empoderados, pues la pregunta es, tenemos que hacer que ese ser humano entienda para qué empoderarse, no que le llenemos de información y de contenidos y de un pocotón de cosas, sino la pregunta es, cuando uno entiende el para qué, uno le coge sentido a ese proceso de alfabetizar, de volver a aprender, de volver a leer, de volver a escribir, de hacerlo jugando con gamificación. Entonces,
simplemente quiero dejar esos mensajes, o sea, ¿por qué tenemos que inventar la rueda en estos temas de alfabetización? ¿Por qué no, o creo que es el momento hace rato, de trabajar colaborativamente, pero también entendiendo qué es lo que les interesa a ellos? Desde el mundo digital es imprescindible que uno pueda mapear o saber cuáles son los arquetipos o digamos cuál es la caracterización digital de las personas con las que nos estamos comunicando. Si mi audiencia está en TikTok, pues nos tocó ir a TikTok. No, es que a mí me gusta el Facebook. No, eso es para los que éramos migrantes digitales, somos los del Facebook. Los nativos digitales en América Latina no van a Facebook. Entonces alguien me dice, pues me toca hacer TikTok. Sí, hoy hay médicos con información científica validada llevando mensajes poderosísimos sobre TikTok. Entonces, cierro diciéndoles eso. ¿Para qué nos vamos a inventar la rueda? ¿Por qué no logramos trabajar colaborativamente? ¿Por qué no podemos consumir? Una asociación consume el contenido de otra y lo amplifica. Porque todos haciendo entonces, o sea, los recursos son escasos, ¿cierto? Y necesitamos hacerlos efectivamente. 3, ¿qué le interesa saber a la audiencia? No qué quieren ustedes que ellos sepan. Y 4, ¿en dónde y cómo ellos se comunican? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes? ¿En qué frecuencia, en qué canal? Que día hablando con una enfermera jefe me decía, no, pues es que yo ahora hablo con mi hija más por Instagram. Y yo decía, mi hija tiene 11, tengo que entrar en esa onda porque, me dice, no, porque ella por Instagram sí me contesta sobre los posts. Entonces uno dice, no, es absurdo, estamos en la misma casa. Creo que esos son mensajes relevantes cuando hablamos de alfabetización. Gracias. Y bueno, creo que retomaría, si es viable, totalmente, ¿no? Yo creo que sí es viable hacer proyectos conjuntos, creo que necesitamos organizarnos, ordenarnos también nosotros, si queremos ordenar la información, tenemos que estar ordenados y tener claro el objetivo. Porque yo creo que muchas veces también lo que pasa es que nos perdemos en el objetivo y ahí ya no sabemos cuál es, si era bueno, es que se acuerdan mucho, pues sí, pero lo que buscábamos eran acciones. Creo que si tenemos claro el objetivo y estamos ordenados, podemos hacer cosas increíbles y también pensar afuera de la caja, ¿no? Ahorita mientras escuchaba todo esto, me acordaba de un proyecto que escuché una vez que hicieron para lograr, querían educar a mujeres que tenían hijos. Y lo que hicieron, fue un proyecto del Instituto de Salud Pública, y lo que hicieron fue ir a las escuelas a decirle a las niñas de primaria que le tenían que decir a su mamá que se fueran a hacer las mamografías, y fue súper efectivo, porque llegaban las niñas a la casa y le decían a su mamá, oye mamá, ¿tú ya fuiste a hacerte tu mamografía? ¿Qué? ¿De qué me estás? Claro, ¿no sabías? Es súper importante porque A, B y C. Las mamás se sintieron súper observadas y todas fueron a hacerlo. Entonces, pensar fuera de la caja también creo que vale la pena. Yo siempre digo que más cabezas piensan más que una, y la información y saber da muchas posibilidades, abre muchas puertas, y yo creo que eso es nuestro trabajo, abrir puertas, ¿no?, para los pacientes. Entonces, si lo hacemos bien, yo creo que es viable y algo súper bueno. Y perdón, para agregar una cosita más, me parece que tenemos que estar todos muy atentos, así como este ejemplo que les contaba de solicitarle a los precandidatos cuáles son sus políticas sanitarias, también estemos atentos en las políticas educativas, porque van de la mano, porque nosotros queremos alfabetizar a las personas que tienen un diagnóstico, pero lo ideal sería que todos fuéramos personas alfabetizadas, educadas, conocedoras de nuestros derechos. Entonces ahí vamos a ser ciudadanos responsables y vamos a poder también tener un protagonismo en nuestra salud. Muchas gracias. También los invitamos, si tienen ustedes preguntas. Un aplauso a todas. Tenemos espacio para algunas preguntitas. No sé si alguien quiera levantar la mano. Buenos días, Susana Wong de Lazo Rosado, Perú. Qué gusto ver acá a nuestras amigas panelistas. De verdad que estoy llevándome una muy buena experiencia aquí en Oncolatino.
Estamos teniendo temas pero importantísimos, pero no solamente estamos diciendo, hablando sobre el tema, sino cómo podemos hacer, que es lo que necesitamos las organizaciones. Me llamó mucho la atención lo último sobre la educación. Tan importante llegar a los colegios. Nosotros en Perú hemos sacado una ley nacional de cáncer y justamente hemos puesto dentro de la ley esta alfabetización sanitaria. Entonces, en el reglamento también está, para que esté incluida en todo el sistema de salud. El Instituto Nacional del Cáncer del Perú es el encargado justamente para hacer toda esta articulación. Me parece muy importante porque desde casa, como acá mencionó nuestra amiga, los niños van y le dicen a mamá, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante para llegar a la información. Referente a lo que es la información digital, nosotros también tenemos una experiencia, creo yo, muy importante en Lazo Rosado Perú. Nuestro Facebook funciona muy bien y hemos entendido que tenemos que llegar justamente a lo que necesita escuchar la otra persona que nos está viendo, tanto pacientes como también usuarios comunes y corrientes. Hemos podido viralizar muchos videos y el tema del entretenimiento de verdad que funciona muy bien. Cómo van los tiempos, cómo entendemos al público en general y el mensaje que queremos dar. Yo más que preguntarles, quería felicitarles por esta labor y por ese gran trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la información que brindaron y más que una pregunta es una reflexión. La doctora Rosso dijo algo que para mí es fundamental y que en general no escuché que se tomara en cuenta, que es que para poder alfabetizar en salud, la primera acción es convencer al destinatario, al paciente, de la necesidad, de la importancia que tiene que se alfabetice, para que justamente sea receptivo a la información que se le va a brindar. Creo que ese es un desafío y que tenemos que ponerlo al principio de la agenda cuando hagamos una acción de alfabetización, porque si no convencemos al destinatario, no va a ser receptivo y no va a aprovechar la información que le brindamos o la va a malinterpretar. Así que, bueno, muchas gracias por la información. A ver, acá 1, 2 y 3. Sí, gracias. Gracias. No, excelente. Yo creo que lo que se acaba de exponer es lo que definitivamente hace un paciente empoderado, definitivamente. Yo tengo una pregunta, doctora Rosso, y es algo que usted, digamos, en todo el trabajo que ha hecho de empoderamiento al paciente y salud, hemos siempre discutido, y es el tema de la información de calidad, la información segura. Digamos que en medios digitales existen mucho las fake news. ¿Cómo lograr que eso no le llegue como una verdad absoluta para el paciente? Digamos que me voy a algo que creo que todos vivimos hace poco y es con el tema de las vacunas. ¿Cuántas cosas salieron en contra de las vacunas y muchas personas creyeron eso como una realidad y nunca tomaron la decisión de vacunarse? Entonces, ¿cómo enfrentar este tipo de situaciones que en la mayoría de los casos tienen más fuerza que la realidad de una información que tiene peso científico, que tiene un argumento que puede ser importante para los pacientes? Gracias, Jorge, por esa pregunta. Hay dos cosas. Lo primero es el tema de los bulos en salud, da para un panel. Ahí se lo dejo para el siguiente Oncolatino. Ese es un tema que hay que trabajar. No obstante, no voy a evadir la pregunta. Creo que son varias cosas. Lo que yo me he cuestionado en ese tema es ¿qué es lo que hace que esos mensajes que no son verdaderos, la gente los asuma como verdaderos? Lo primero es por dónde se transmiten. Entonces, como lo dijeron en las noticias, como lo dijo la televisión, bueno, las migrantes digitales. Ahora los jóvenes no, como eso lo dicen las redes, eso es verdad. Entonces, miren que ahí tenemos que entender en qué medios nos comunicamos, donde también se comunican ese tipo de circunstancias que no son reales. Lo segundo es, revisen ustedes alguna cuenta de uno de estos influenciadores de cualquier tema,
nutrición, bueno, lo que quieran, que uno sabe que no son mensajes sustentados en la evidencia. ¿Qué es lo que los hace atractivos? Y creo que hay un tema muy importante y es la forma como se comunica, la forma como se muestra cercano y demás. Cuando estamos en el sector salud, obviamente nos soportamos en la evidencia, pero al paciente, al ciudadano del común, el tema de la evidencia, la doctora Roballo ahora me va a regañar, pero el tema de la evidencia para el ciudadano del común ni quita ni pone. Es quien me lo dijo divertido. Entonces hay unas lógicas ahí diferentes. Y tercero es, todos los ciudadanos tenemos hoy un desafío y es cómo ser ciudadanos digitales críticos, porque uno no sabe si esto es cierto o no. Entonces, yo creo que más que pelear con los que, o sea, obviamente hay que denunciar a los que dan información falsa y demás, las plataformas tienen todos esos recursos para que uno haga ese tipo de denuncias, pero también hay que trabajar en las personas que están llegando a nuestras asociaciones en no solo decirle, mire, es que en esta página sí es confiable la información, sino es cómo usted puede analizar y con qué criterio preguntar es cierto o no, y a dónde puede ir a preguntar si esto es cierto o no. Pero hay un tema para mí muy importante ahí que tiene que ver con el pensamiento crítico, que además es un desafío hoy por hoy en la educación de los niños y demás. ¿Cómo haces tú para que tu hijo de 6 años que tiene acceso o 10 años a una tableta y le empieza a llegar información pueda por lo menos decir, mamá, mira lo que me llegó? Pero lo vuelvo y repito, este es un tema supremamente relevante que da para una discusión importante. En España hay muchos movimientos ya y ahí pueden ustedes ver referencias sobre bulos en salud, sobre cómo se están trabajando procesos de llegar a dejar en el ciudadano la pregunta de esto si será o no, ¿dónde lo valido? Nos pasa a nosotros todo el tiempo, tal vez a ustedes no, pero que se murió José Luis Perales y uno, ay, sí, se murió. ¿No vieron la noticia? Bueno, ahí les dejo la idea para que vean que eso, que hay que hacer, ir y contrastar. Perdón. Bueno, creo que es muy importante lo de la alfabetización sanitaria porque los pacientes tenemos que entender que cuando nos diagnostican tenemos que saber de nuestra enfermedad, que cuando sabemos más de la enfermedad tenemos más herramientas para sentarnos frente al médico tratante y ser una parte activa, porque los tratamientos se trabajan y se construyen en sinergia con el médico, como lo decíamos ayer. Y entre más sepa yo qué me va a pasar y qué opciones tengo, mejor me va en este camino. Muchos de los pacientes dicen, mi médico no le gusta que yo le pregunte, o mi médico se pone bravo cuando yo le pregunto, ¿por qué me tengo que tomar el tamoxifeno o el aromacin o lo que sea? Porque él me dice, es que yo soy el que trato, tú obedece. Eso fue hace 30 años. Esto no pasa en este momento de la vida. Y entre más sepamos de nuestras opciones terapéuticas, entre más estemos activos frente a nuestro tratamiento y nuestro diagnóstico, vamos a poder tener un mejor recorrido en nuestra enfermedad. Creo importantísimo esta alfabetización, creo importantísimo dividir a las pacientes por edades, porque no es lo mismo hablarle a una mujer de 30 años con cáncer de mama a una mujer de 75 años. Entonces, esta alfabetización en el paciente geriátrico también es valiosísimo, en la mujer joven, en la mujer adulta, en la mujer que todas tenemos que dividir para poderles llegar con un mensaje específico a su edad, a su rol y a su estatus socioeconómico. Creo que desde que entendí la alfabetización, desde Luz Rosa, hemos podido impactar mejor a las mujeres, crear mejores contenidos y llegarle con más asertividad a las pacientes. Yo no sé si ahí me permiten un comentario antes de que se me olvide una idea que me parece relevante y es, yo creo que en el tema de alfabetización, y ayer se mencionó algo, es muy importante dar el paso a trabajar desde las asociaciones de pacientes el tema de las decisiones compartidas. Qué pena que use el término en inglés, pero el concepto en los Estados Unidos es supremamente claro, además es un tema que tiene un trasfondo legal y es el shared decision making, y es decir, un oncólogo no toma una decisión clínica sin estar seguro de que hay
no solo los comités de tumores, sino de que el paciente entiende realmente los riesgos y los beneficios por el impacto legal que esto tiene. Y hay una serie de plataformas, pero más allá de la plataforma hay todo un proceso para que ese paciente se lleve esa situación que tiene su diagnóstico, lo revise con su familia, los posibles tratamientos y tomen una decisión. En Estados Unidos es muy fuerte por las implicaciones legales que tienen los profesionales y hay varios casos icónicos sobre el tema de Shared Decision Making, pero yo creo que aquí necesitamos dar también una mirada a eso. Ese es un nivel mayor, digamos, como en los juegos de videojuegos, pasar del nivel 1 a 2 o 3 cuando hablamos de alfabetización, pero les dejo también, no sé si es una tarea o ese desafío de entender cómo desde las asociaciones de pacientes también empezamos a trabajar ese camino que es mucho más que solamente dar información, poner una página web, darle un pocotón de mensajes, sino es llevar el tema a otro nivel. Oigan, les ruego que seamos muy breves en las preguntas y en las respuestas, hay mucho interés. Entonces, preguntas rápidas y respuestas rápidas para que podamos hacer 3 más. Aquí hay 1, 2 aquí y 3 Patricio, y ahí acabamos. Hola. Bueno, esto es rapidísimo. Yo soy Vicky de la Fundación Donde Quiero Estar. No se peleen por contestar todas las Alejandras que hay acá y Sandra. Quiero saber qué hacemos con las personas que no quieren saber su diagnóstico, no quieren saber absolutamente nada y me contestan, cambiemos de tema, porque yo al cáncer lo mandé al inconsciente. Creo que tiene que ver un poco con lo que decía, ¿no? Tengo que preguntarle a la persona si quiere saber, ¿no? Y si no quiere saber, no puedo hacer nada, ¿no? O sea, creo que también algo bien importante en esto de la toma de decisiones es respetar la voluntad de los pacientes. Y muchas veces la voluntad es, yo ya no quiero tratamiento, pero es que mira, aquí está A, B y C y esto es lo que mejor es para ti, yo no lo quiero. Y creo que así como es importante hacer, a veces es igual o más importante no hacer y dar un paso para atrás. Una sugerencia, revisen los temas de gestión de cambio, porque el afrontar un diagnóstico de este tipo es un proceso de gestión de cambio. En lo organizacional todo el tiempo vemos gestión de cambio, ahí si miran eso, hay etapas, hay estrategias. Cuando uno entiende eso, entiende que no todas las personas están, o sea, qué persona está en qué momento del proceso y por lo tanto cómo podemos ser más efectivos. Acuerdo, así que no agrego. Rápidamente. Más que una pregunta, es un comentario a la pregunta que trajo el caballero. En la alfabetización de la salud, yo creo que también nosotros como organizaciones de pacientes podemos también ayudar a educar a los profesionales de la salud. Tenemos la capacidad para crear foros de discusión como estos desde la perspectiva de los pacientes. También hay que trabajar con los medios de comunicación, trabajar de alfabetizarlos también en el tema de salud. Tratar noticias de salud es sumamente serio, no es coger cualquier fuente. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en nuestro país es crear foros con periodistas para discutir cómo se utiliza la base científica para ellos poder crear y desarrollar artículos desde la perspectiva desde la organización de pacientes. Y por último, y no menos importante, no dar por hecho las cosas. Por ejemplo, nosotros creemos en la vacunación. Sin embargo, hay un grupo que no cree, y esto existe desde el siglo XVI, cuando se creó la primera vacuna. Por lo tanto, a veces tenemos que ser más vocales a nivel mediático, a nivel de redes sociales, a nivel de plataformas, que a veces simplemente asumir que creemos en esto, tanto para las vacunas como para los tratamientos. ¿Por qué? Porque hay un grupo que siempre va a ir en contra y a veces es más vocal que el que cree. Bueno, creo que no fue pregunta, sino participación. Entonces, rápido, Carlos y luego Patricio. Si lo hacen muy rápido, se los agradezco, por favor. Bueno, felicidades, ya bien felicitados están. Rápido. ¿Cómo han visto la parte de la apertura? Si no tenemos apertura en las unidades hospitalarias para instalar precisamente un comité donde siempre que se hable también de alfabetización, de infografías, de todo, esté la sociedad civil y claro, los que nos enfocamos a ciertas patologías como cáncer, ¿cómo ha sido ese reto y cómo lo han atravesado ustedes en sus organizaciones? Yo quiero decir que es variable,
porque es según quién esté al frente de ese servicio. Hay gente que es más abierta y receptiva y otros que no. Y siempre depende de estos cambios de gestión. Pero bueno, está en uno seguir insistiendo, llevando buenas propuestas y quizá en algún momento esos que no lo consideren. Patricio, por allá. Muchas gracias. Hablamos de humanizar la salud, también creo que también tenemos que humanizar la alfabetización. En México tenemos cada año 200,000 nuevos pacientes de cáncer. Imagínense el reto a que nos enfrentamos cada día. Entonces creo que el trabajo debe de ir enfocado también a ser humanos hacia el paciente, a entenderlo, porque el paciente se enfrenta a realidades muy complejas cada día. En México ahorita esperábamos un sistema de salud mucho mejor, ahora nos enfrentamos hasta a un desdén de las autoridades. Creo que las organizaciones tenemos un gran trabajo por hacer de manera continua y creo que lo estamos haciendo bien y no sé si ustedes lo consideren, ¿cómo ven esa perspectiva del paciente que vive ahora? ¿A qué se enfrenta? A una realidad muy compleja cada día y todo eso tiene que tener las herramientas, como dijo Ale, tiene que tener las herramientas para abrir las puertas para los pacientes. Sí, no, porque yo estoy en la mesa. Ok, muy bien. Pues entonces, un aplauso a todos nuestros ponentes, por favor, lo logramos.